Las plantas han tenido y tienen un papel fundamental en la historia de la vida sobre la Tierra. Ellas son las responsables de la presencia del oxígeno, un gas necesario para la mayoría de seres que pueblan actualmente nuestro planeta y que lo necesitan para poder respirar. Pero esto no fue siempre así. En un principio la atmósfera de la Tierra no tenía prácticamente oxígeno y era especialmente muy rica en dióxido de carbono, agua en forma de vapor y nitrógeno. Este ambiente hubiera sido irrespirable para la mayoría de las especies actuales que necesitan oxígeno para poder vivir. Los primeros seres vivos no necesitaban oxígeno para poder respirar. Al contrario, este gas constituía un veneno para ellos. Fueron ciertas bacterias junto con las plantas las que hace más de 2.000 millones de años empezaron a iniciar el proceso de fotosíntesis, transformando la atmósfera y posibilitando la vida tal como se conoce en la actualidad. A diferencia de los animales que necesitan digerir alimentos ya elaborados, las plantas son capaces de producir sus propios alimentos a través de un proceso químico llamado fotosíntesis. Para realizar la fotosíntesis, las plantas disponen de un pigmento de color verde llamado clorofila, que es el encargado de absorber la luz adecuada para realizar este proceso. Además de las plantas, la fotosíntesis también la realizan las algas verdes y ciertos tipos de bacterias. Estos seres capaces de producir su propio alimento se conocen como autótrofos. La fotosíntesis es un proceso que transforma la energía de la luz del sol en energía química. Consiste básicamente en la elaboración de azúcares a partir del dióxido de carbono, de minerales y agua con la ayuda de la luz solar. La fotosíntesis está condicionada por 5 principales factores: la luz, el agua, el dióxido de carbono, los pigmentos y la temperatura. Veamos cada uno de estos 5 elementos cómo condicionan a la fotosíntesis. La luz es necesaria para que se pueda realizar este proceso. Debe ser una luz adecuada, puesto que su eficacia depende de las diferentes longitudes de onda del espectro visible. La más eficaz es la rojo anaranjada. La luz azul es muy poco eficaz y prácticamente nula la verde. Algunas plantas marinas son capaces de aprovecharla. El agua, componente imprescindible en la reacción química de la fotosíntesis, constituye también el medio necesario para que se puedan disolver los elementos químicos del suelo que las plantas deben utilizar para construir sus tejidos. El dióxido de carbono constituye el material que, fijado con el agua, las plantas utilizan para sintetizar hidratos de carbono. Penetra en las hojas a través de los estomas, aunque en una proporción muy pequeña. Puede proceder del bicarbonato disuelto en el agua del suelo que las plantas absorben mediante sus raíces. Los pigmentos son las sustancias que absorben la luz necesaria para producir la reacción. Entre ellos, el principal es la clorofila o pigmento verde, que da el color a las plantas. La clorofila se encuentra mezclada con otros pigmentos, aunque al aparecer en una mayor proporción, generalmente impone su color sobre el resto que queda enmascarado. La temperatura es necesaria, una temperatura determinada para que se pueda producirse la reacción. Se considera que la temperatura ideal para una productividad máxima se encuentra entre los 20 y los 30 grados centígrados. Sin embargo, puede producirse entre los 0 y los 50 grados centígrados, de acuerdo a las condiciones en que cada planta se ha ido adaptando a su medio. Es posible incluso con una temperatura de menos 5 grados centígrados. Por debajo del punto de congelación no puede darse la fotosíntesis.
La fotosíntesis se produce principalmente en las hojas de las plantas, aunque en menor proporción puede producirse en los tallos, especialmente en algunas plantas que han sufrido adaptaciones como los cactus o las plantas crasas. Resultante de este proceso es el oxígeno, un producto de desecho que proviene de la descomposición del agua. El oxígeno, que se forma por la reacción entre el dióxido de carbono y el agua, es expulsado de las plantas a través de los estomas de las hojas.